Es otro de los grandes business entre políticos y constructores. ¿Qué nos encontramos con el reportaje de la semana, Cristina Contreras? Faltan pues los parques olvidados y las áreas verdes. Adelante, buenos días. Así es, Luis Alberto, buenos días a ti, todo tu auditorio. Fíjate que Hermosillo se llegó a la conclusión, de acuerdo a especialistas, ciudadanos y también un recorrido que hizo Uniradio Noticias por 10 colonias sectorizadas de la ciudad, que Hermosillo hay un rezago de espacios públicos con áreas verdes. La mayoría de los que existen no cumplen con las condiciones y vegetación para tener una recreación óptima. Así lo dieron a conocer los especialistas. Y también, como te comento, fueron 10 colonias en las que encontramos en los espacios públicos graffiti, basura, vandalismo, falta de alumbrado público, mantenimiento, infraestructura, robos. Fue lo que encontramos en algunos de estos parques de 10 colonias precisamente. Escuchemos a Eloy Méndez. Él es investigador del Colegio de Sonora y es especialista en urbanismo. Él nos da a conocer cuáles son las normas internacionales de lo que debe existir en espacio público, área verde, y cómo es el panorama de Hermosillo. Escuchemos. No solamente hay un rezago, hay un desdén, hay un desentendimiento sobre el asunto, ¿no? Un desentendimiento voluntario, a las autoridades no les interesa. Hay diferentes tipos de normas, pero digamos que la norma internacional te establece 8 metros cuadrados por habitante. Sí andamos alrededor de 1 metro, 2 metros por habitante, ¿no? Entonces, que es una característica de ciudad, porcentaje bajísimo, ¿no? Luis Alberto, la Organización Mundial de la Salud establece como indicador óptimo en área verde entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante, situación que tampoco se cumple, de acuerdo a Andrea Zavala. Ella es docente de la Universidad de Sonora y especialista en desarrollo sustentable. ¿Qué es lo que existe en la ciudad? De acuerdo a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, son 712 espacios públicos, 545 andadores, parques o plazas, hay 60 en la zona rural y son 107 camellones en la ciudad. Pero, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, el presidente del Partido Verde Ecologista, César Augusto Marcor? Dice que las áreas verdes en Hermosillo están diseccionadas de acuerdo al nivel socioeconómico de las personas. Y esto, Luis Alberto, lo corroboramos y consta en fotografías en uniradionoticias.com en el trabajo, que tomamos fotografías del año pasado en agosto y en junio para hacer un comparativo. Y efectivamente, en las colonias que están en la periferia, lo que hacen los desarrolladores es un cuadro baldío totalmente austero, en donde sí dejan al principio unos arbolitos, pero no se le da ese seguimiento para ver si terminan de crecer, y que hay 3 tipos de juegos de fierro que no se les da mayor mantenimiento. Encontramos, por ejemplo, la colonia Arboledas en total rezago, y en el centro de lo que es la ciudad, por ejemplo, el Parque Madero, en las granjas en Revolución 1, se ha invertido, sí, y la autoridad dice que es porque son los que atraen más a las colonias de los demás sectores, por eso es que se les da un mantenimiento diario. Entrevistamos a Marcos Noriega, él es el titular de SIDUE, quien organiza o que administra lo que es parques y jardines, y reconocía este rezago. Escuchemos. Definitivamente, sin tener una respuesta precisa, o en lo profesional, sí, en lo profesional una respuesta correcta, a simple vista nosotros podemos observar que tenemos un rezago importante, que necesitamos, ¿sí?, de esos espacios que funcionen como pulmones para nuestra ciudad. Nosotros tenemos alguna información que nos han hecho llegar por medio del INPLAN, información que nos han hecho llegar profesionales que se preocupan por ese tema. Luis Alberto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? De acuerdo a César Augusto Marcor, el presidente del Partido Verde Ecologista, dice que primero se tiene que reglamentar lo que son los permisos de la construcción. Actualmente se obliga a los desarrolladores que se destine del total del territorio para vivienda el 2%, incrementarlo mínimo al 9%. Esa es una. 2, separar a la Dirección de Ecología de SIDUE, porque dice que se puede dar el círculo vicioso de que hay una denuncia ciudadana y es parte y juez al mismo tiempo. Entonces no se puede hacer, tiene que haber un consejo ciudadano que vigile esta situación. Por parte de Andrea Zavala, la investigadora de la Universidad de Sonora, escuchemos cuáles son las propuestas que ella dice, y son 3 en las que se incluye al ciudadano, que es una parte muy importante y también responsable del cuidado de los espacios. Necesitaba tener primero que nada un inventario de capital natural que hay en los parques. Entonces necesitamos la cultura del cuidado de tu entorno, pues sobre todo. Yo también le platicaba a Luis que cuando yo estuve en la primaria teníamos un programa de que tú ponías un árbol y tú eras el responsable del árbol, lo cuidabas durante los 6 años que estabas en la escuela, imagínate.
Pero también hay que tener una asesoría de qué tipo de árbol, porque si pones un álamo, como es el que yo puse en aquellos tiempos, pues por supuesto que va a tener problemas con protección civil porque crecen altísimos. Por parte del municipio, les comentamos que después de reconocer que existe un rezago en áreas verdes, el compromiso es que en el próximo año y medio invertir en proyectos enfocados al área verde y espacios públicos. Marcos Noriega decía que en las próximas 3 semanas van a tener información sobre un foro en donde se busca incluir autoridades de los 3 niveles de gobierno, empresas, ciudadanos y especialistas, sobre todo, que es lo que es el sentido que los dan los especialistas, Luis Alberto, que la autoridad se tiene que acercarse a ellos para dar un mantenimiento y crear un proyecto que realmente saque adelante Hermosillo en este rezago. O sea, porque al final de cuentas no es administrar la dirección de parques y jardines, es dar un proyecto de cómo mejorar las condiciones, no solamente sembrar por sembrar, sino darle un seguimiento a la reforestación que se hace. Muy buen reportaje, te agradezco mucho, en verdad. Y vea usted, hay un fotoreportaje, es un reportaje y fotoreportaje que hace Cristina Contreras en uniradionoticias.com. Vea el reportaje, muy excelentemente diseñado, todas las versiones están ahí, y hace, por ejemplo, fotografías de algunos parques y plazas de Hermosillo. Parque de Fraccionamiento Las Arboledas, en agosto del 2013 cómo estaba, y en el 2014 sigue igual de pelón y abandonado, ¿no? Que dice antes y ahora, por ejemplo, en el Parque del Palo Verde, cómo estaba en el 2013, cómo está ahora, sí está mejorado, pero sigue ahí nomás, o sea, muy pelones, pues así, en lenguaje claro. Parque Revolución 1, ubicado en las calles Francisco García y Fidel Velázquez, agosto del 2013, y ahora está mejor, ese sí es el mejorcito, pero aún así le falta, pero es el mejorcito. Junio del 2014 y agosto del 2013, Parque Carmen Cerdán. Vemos, porque Cristina hizo un recorrido el año pasado junto con las fotografías de ahora, pues es un análisis comparativo de fotografías. Es un fotoreportaje excelente, en verdad, de lo que en el Parque Mártires de Cananea, el antes y ahora, en el Parque Las Granjas, el antes y ahora, nomás una limpiada, nada. El Parque Madero, en agosto del 2013 y ahora, ¿es fuga de agua esa o lago? La estaban regando, la del área de césped. La están regando. Bueno, la Plaza El Mundito, antes y ahora sin agua, es decir, en verdad, un excelente fotoreportaje y un llamado a las autoridades, y estamos